Muy buenas tardes. En vista de la cantidad de solicitudes que me han hecho para repetir la explicación de la guía integrada de matemáticas grado séptimo, entonces voy a volver a hacerla. Eh, ya se ha hecho 3 veces anteriormente en las 3 últimas clases virtuales, pero en vista de que como hay niños que no tienen acceso a los datos o no tienen acceso a celular o a tableta o a computadora, entonces voy a volver a hacerla. Entonces, la guía en realidad es bastante fácil, lo único que se necesita es saber acerca de los números enteros. Entonces, como les he dicho a ustedes jóvenes, si estamos sumando dos números negativos, pues obviamente me va a dar un negativo. Si yo le doy a mi papá 1.000 pesos y a mi mamá 2.000 pesos, en total estoy debiendo 3.000 pesos. Y eso en ningún momento pues es un número positivo, sino un número negativo. Entonces, lo que nos dicen aquí de la propiedad clausurativa, que la suma de dos enteros es un entero, pues lo que les estaba explicando, -4 menos 8 me da -12 porque son ambas deudas, entonces obviamente me da un número negativo. Ahora -15 más 7, si voy al supermercado con 7.000 pesos y la cuenta es de 15.000, pues obviamente quedo debiendo 8.000. Ley asociativa que puedo agrupar los sumandos en distintos órdenes. Entonces, aquí arriba primero tenemos -4 más 6 menos 9, después los agrupamos como -4 y más 6, y después los agrupamos como 6 más -9. Entonces, da el mismo resultado, porque obviamente 2 menos 9 me da -7 y -4 menos 3 me da -7. Seguidamente tenemos la ley conmutativa, que nos indica que cambiar la posición de los sumandos en la oposición, pues nos da lo mismo, ¿no? Entonces, si tenemos -3 más 12 menos 7, nos da lo mismo que 9 más -7, 9 menos 7 me da 2, y que si tenemos 12 menos 3, nos da 9, y menos 7 pues también nos da 2 positivo. Ahora, la ley modulativa es aquella que nos indica que tenemos un módulo de la suma, el cual es el 0, y que si tenemos -11 más 0, pues obviamente me va a dar -11. Que si tengo 15 más 0, pues me va a dar 15. Que si tengo 5.000 pesos y le sumo nada, pues me da los mismos 15.000 pesos. Entonces, la primera actividad que nos piden acá, número -7, suma de dos enteros positivos, pues no se puede, entonces se pone una X, porque ningún número positivo y la suma de dos números positivos me va a dar -7. Si yo tengo 1.000.000 más 2.000.000, pues no me va a dar -7. Suma de dos enteros negativos sí puede servir, porque -4 y -3 me da -7. Lo que les decía, si yo le debo a mi papá -4.000 y a mi mamá le debo 3.000, en total estoy debiendo 7.000. Suma de un entero positivo y uno negativo, entonces podemos poner el -10 más 3, entonces el número negativo -10, el positivo más 3, me da -7. Entonces eso nos puede dar. Ahora, ¿cómo podemos formar el 9? Con la suma de dos enteros positivos, 4 más 5. Suma de dos enteros negativos, no hay ninguno, entonces hay que ponerle la X, porque no hay ningún número negativo y otro número negativo que me dé 9. Eso es imposible. Ahora, suma de un entero positivo y uno negativo, ¿cómo podemos hacer? Podemos hacer 12 menos 3 me da 9. Entonces, el positivo, ¿cuánto sería? 12, y el negativo va a ser -3. Entonces, ustedes cuando resuelvan esto, pues no tienen que poner los números que yo les estoy diciendo, porque hay infinitas posibilidades y ustedes pueden encontrar sus números. Ahora, -12, ¿cómo lo hacemos como la suma de dos enteros positivos? Imposible. Entonces hay que ponerle la X, porque yo no puedo formar un número negativo de dos números positivos. Eso es totalmente imposible. Ahora, suma de dos enteros negativos, pues ¿qué puedo poner? -6 y -6. Le debo a mi hermano 6.000 pesos y le debo a mi prima 6.000 pesos. En total estoy debiendo 12.000. Entonces ahí se puede poner -6 y -6 me da 12. Suma de un entero positivo y uno negativo. Entonces, ¿qué puedo poner? Uno positivo, digamos que fuera el 10, y para que me dé -12, entonces tendríamos que poner -22. Entonces, el positivo 10, el negativo -22. Ahora, dos números positivos que me den 13, pues muy fácil. 7 más 6 me da 13.
Suma de dos enteros negativos que me den 13, imposible, totalmente imposible. Entonces, ¿qué le pongo? La X, no sirve ninguno. Suma de un entero positivo y uno negativo, entonces, ¿qué puedo poner? 16 menos 3 me da 13. Entonces, el 16 positivo, el menos 3 negativo, pues me da 16 menos 3, 13. Ahora, conseguir dos números positivos que me den menos 6, imposible. Entonces, ponerle la X. Suma de dos enteros negativos que me den menos 6, menos 3 y menos 3 me da menos 6. Suma de un entero positivo y uno negativo, entonces podemos poner menos 9 y más 3 me da menos 6. Ahora, por último, si yo tengo un 8, suma de dos enteros positivos, pues obviamente 4 y 4, 2 y 6, 7 y 1. Dos que sean dos números positivos. Ahora, ¿cómo hago para formar un 8 de dos números negativos? Imposible, impossible. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer? Poner simplemente una X, porque tenemos dos números negativos que me formen 8. No es posible, es imposible. Ahora, suma de un entero positivo y uno negativo, podemos poner un 10 y un menos 2 me da 8. El 10 positivo, el 2 negativo, obviamente me va a dar 8. Ahora nos dicen acá, encuentra un número entero para que se cumpla la igualdad. Al terminar, envía la imagen de tu trabajo al correo de contacto con tu docente. Entonces, lo pueden escribir a adrianrofe@gmail.com. Entonces, ¿cuál sería el primero en la A? Si tengo 4 más un cuadrito que me dé menos 5, pues ahí sería obviamente menos 5 menos 4 daría menos 9. ¿Por qué? Porque 4 menos 9 me da menos 5. En el segundo, ¿cuál sería? Si tenemos menos 3 más un cuadrado que me dé 2, pues entonces, ¿cuánto sería ahí el número? 2 más 3, 5. ¿Por qué? Porque 5 menos 3 me da 2. Ahora en el siguiente, menos 7 más un cuadrado que me dé menos 12. Entonces, menos 12 más 7, ¿cuánto me va a dar? Menos 5. Entonces sería menos 7 menos 5 igual a menos 12. Entonces lo que les estaba explicando en el punto anterior, que la suma de dos números negativos, pues obviamente me va a dar un número negativo. Ahora menos 6 más un número que me dé 7, pues entonces ahí sí tendría que ser un número positivo, porque 7 más 6 me da 13 y 13 menos 6 me da 7. Entonces el cuadrado de ese punto lo podemos poner como 13. Ahora nos dicen, encuentra los números enteros que hagan válida la igualdad. Entonces, digamos, en el primer cuadrado yo voy a poner un 5 positivo y en el siguiente voy a poner 9 más un cuadrado menos 8 que me dé 12. Entonces, ¿yo qué hago? Pongo 9 menos 8, 1, más el cuadrado me da 12. Entonces, 12 menos 1, ¿cuánto me va a dar? 11. Entonces, podemos poner 5 en el primer cuadrado y 11 en el segundo. Entonces, vamos a hacer la operación a ver si nos da menos 5 más 9 más 11 menos 8. Entonces, ¿cuánto nos daría eso? 5 menos 5, 0, 9 y 11, 20, menos 8, 12. Perfecto. Entonces, en el segundo, ¿qué podemos ponerle? 15 menos 15 me da 0, menos 10 menos 4 más un número, un cuadrado que me dé 6. Entonces, ¿cuánto podría ser? Nosotros ponemos menos 14 más un cuadrado que me dé 6. Entonces, 16 más 14, ¿cuánto me da? 30. Entonces, vamos a poner los números que dijimos. Entonces, digamos que tenemos nosotros acá 15 menos 15, menos 10, menos 4, más 30, a ver cuánto nos da. Entonces, 30 menos 4, ¿cuánto me da? 26. Menos 10, me da 16. Y si tenemos acá menos 10, 16 menos 10 me da 16 menos 10 me da 6, que es el número que da el resultado. Entonces, podría ser ese número. Entonces, el menos 15 en el primero y en el segundo poner el 30. Entonces, les dejo muy en claro que aquí hay infinitas posibilidades.
Ah, no, no es que ponga los números que dijo Mr. Rodríguez. Entonces, de todas formas, si usted me pone los números que pone Mr. Rodríguez, no lo acepto porque a eso es ya que me está copiando. Entonces, usted pone sus números para que le den las respectivas respuestas. Yo simplemente les estoy dando a ustedes unos ejemplos de los números que pueden ser. Entonces, en el último, en el C, ¿qué ponemos? 8, digamos, más 10, menos 12, más un cuadrado, más 9, tiene que darnos menos 20. Entonces, 8 más 10, 18. 18 menos 12, ¿cuánto nos daría? 18 menos 12 me da 6. 6 más un número y más 9, ¿cuánto me tiene que dar? Menos 20. Entonces, 6 más 9 me da 15. Entonces, ese número, ¿cuál debería ser? Menos 20 menos 15, que me da menos 35. Entonces, vamos a probar si esos números están bien. Entonces, vamos a poner 8 más 10 menos 12 más el menos 35 que encontramos más 9. Entonces, vamos a hacer la operación a ver si está bien. 18 menos 12 menos 35 más 9. ¿Cuánto nos da? Menos 20, correcto. Entonces vamos a poner en el último menos 3 más 1, vamos a inventarnos un 1 ahí en el cuadrado, en el primer cuadrado, más 7, más un cuadrado, más menos 14, más otro cuadrado, debe dar menos 8. Entonces, menos 3 menos, más 1 me da menos 2, más 7 me da 5. Vamos a poner aquí un 6, por ejemplo, en el primer cuadrado. Y vamos a poner nosotros menos 14 más el último cuadrado que tiene que darnos menos 8. Entonces, 5 más 6, 11, menos 14 me da menos 3. Entonces, lo que hay que hacer es menos 8 más 3, ¿cuánto nos da? Menos 5. Entonces, el último cuadrado, ¿cuánto debería ser? Menos 5. Entonces, vamos a ver si lo hicimos bien. Sería menos 3 más 1 más 7 más el otro cuadrado que nosotros dijimos que era el número menos 14 más el menos 5. Entonces, ¿cuánto debería ser ahí ese número? Entonces, 7 y 1, 8, menos 3, me da 5, menos 14, menos 5, igual a menos 8. Entonces, 5 menos 5, 0, 14 menos 8, me da 6. Entonces, ese cuadrado deberíamos ponerlo como 6. Entonces, nos da perfectamente el número menos 8. Vuelvo y les digo, apreciados estudiantes, que las soluciones son infinitas. Entonces, ustedes no tienen que poner la solución de Mr. Rodríguez, sino el número que les dé. Ponen en el primer cuadrado el número que ustedes encuentren, en el segundo cuadrado el número que les encuentre y el tercer número en el tercer cuadrado para que les dé el menos 8. Y con esto vamos por terminada la explicación. Espero que les haya gustado y cualquier cosa, con mucho gusto, se les resuelve las inquietudes.